Ai. Doncs marques, Adrià. Estamos en esta jornada tan emotiva con el director general de la ONCE, el señor Ángel Sánchez. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias por venir. Para nosotros es un placer. Ha sido un placer. Está a punto de acabar la jornada. Hemos escuchado muchos testimonios, todos ellos nos han aportado muchas cosas, tanto a nivel de experiencia como a nivel valorativo de cara a un futuro, porque es importante tener presente el pasado, pero sobre todo mirar hacia el futuro. Yo le quería preguntar, usted ha sido usuario como alumno, en Escuela Inclusiva, sí. Y ahora está, digamos, en el otro lado de la barrera desde hace mucho tiempo. ¿Cuál sería la experiencia de valoración que haría a lo largo de todos estos años? Bueno, yo empecé, cuando era jovencito, empecé en una época donde no existía la educación inclusiva. La gente de la ONCE teníamos que estudiar en braille y en los colegios de la ONCE. Era traumático cuando salías del colegio y te ibas a la universidad y te enfrentabas a la vida real y que no estaba todo a tu medida, sino que la vida es como es, pues era traumático. Eso me hizo reflexionar a mí y a muchos de que lo importante era adaptarnos a la sociedad desde el principio. Y yo creo que muchos de aquellos éramos partidarios y hemos sido defensores de la educación inclusiva. Era complicado, era muy difícil, en una sociedad donde la diferencia no era tan aceptada como ahora y donde las estructuras educativas no estaban preparadas. Y en aquel entonces es cuando surge el CRE de Barcelona. Sabéis que heredamos unas estructuras educativas de la propia Caixa y empezamos a trabajar. Y este CRE, que es el más joven de todos, fue la punta de lanza de lo que es la educación inclusiva. Y de verdad ha sido, la historia del CRE ha sido una historia de lucha por integrarnos en las aulas, donde los afiliados formamos parte del paisaje, igual que las otras personas con discapacidad. Y no estaríamos tan equivocados aquellos que defendíamos esa educación inclusiva cuando años después incluso la ONU ha apostado por eso de la educación inclusiva. Totalmente. ¿No? Pero fue un camino difícil, duro, etcétera. Esto no quiere decir que para casos muy determinados, que son muy difíciles de integrar, pues no tengamos, la educación, residencial, etcétera, como nos ocurre con muchos compañeros y compañeras sordociegas, etcétera. Pero la inmensa mayoría hoy estamos integrados en la educación, formamos parte del paisaje. Y eso ha sido un camino capitaneado por este colegio, por este CRE. La jornada de hoy ha sido una jornada para intercambiar experiencias, pero también se ha aprovechado para reivindicar. Una de las reivindicaciones que se ha repetido más ha sido, por favor, pedir una bajada de ratios en las aulas para poder tratar la educación inclusiva de calidad, porque más allá de la inclusiva lo que se tiene que intentar es que sea de calidad y que nuestros niños y niñas tengan una integración 100%. ¿Cuál sería la reivindicación que se haría desde los organismos de ONCE en este sentido? A ver, para mí la educación inclusiva no lo vamos a lograr hasta que esa educación, esa cuestión de inclusividad se demuestre no en las aulas, sino en el recreo. En la interacción entre totalmente, niños, no tanto a nivel formativo, sino es decir, necesitamos interpersonal. Exactamente, en eso, en el tema de las extraescolares, en el acceso al deporte. ¿Cómo podemos llegar a estas actividades? Porque en el aula es relativamente fácil intervenir, pero a la que ya salimos fuera del aula y vamos a un patio o a una extraescolar, el tema se complica. Ahí vamos es una labor más compleja a trabajar. Que colaborar tanto lo que son los colegios como los profesionales de la ONCE para lograrlo. Pero eso sí que es educación inclusiva. Y las familias. Pero eso es educación inclusiva. Hasta que no lleguemos a eso,
pues no podremos hablar de no podemos hablar de integración educativa, pero la educación inclusiva la lograremos cuando esté totalmente normalizado esta cuestión. Y no solamente es cuestión de ratios, que me parece muy bien que se pelee esa historia, sino de concienciación y de, bueno, es decir, trabajar conjuntamente en que, claro, los alumnos ciegos tienen que hacer deporte. Lo harán de otra manera, con otras disciplinas deportivas, pero tienen que hacer deporte. Poder acceder. Esto de estás exento, y a mí eso no me vale. Ya. ¿Vale? Y esas son las batallas que hay que lograr, ¿no? A luchar por ello. En eso estamos. Eso estamos. Muchas gracias. Le dejamos disfrutar de la... Muchas gracias. Gracias, Lucía.